Entonces escucha lo que dice Gálatas 5, versículo 16, porque vamos a ver cómo unidos a Cristo somos libres del poder de nuestros pecados, somos libres del pecado. En la serie que estamos haciendo sobre unidos a Cristo en su muerte y su resurrección, Él es la vid, nosotros somos las ramas, injertados en Él, estamos unidos a Él. Mira lo que dice Gálatas 5, 16. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que vosotros no podéis hacer lo que queréis. Pero si os guía el Espíritu, es el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo he hecho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, caminemos guiados por el Espíritu. Y ahora, capítulo 6 de Gálatas, un poquito más adelante, versículo 14, dice el apóstol Pablo así: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme o enorgullecerme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y ahora Romanos 6, versículo 1, nos habla de nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección y lo que eso significa, y nos dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos. El anterior domingo, ¿no? Más atrás, estuvimos considerando que un cristiano está unido a Jesucristo en su muerte y en su resurrección, y cómo eso te cambia la vida a ti, si eres creyente. ¿Cómo te cambia la vida a ti y a mí el hecho de estar muertos con Cristo y estar resucitados con Cristo? Y hemos de cristiano espiritualmente hablando. La muerte de Cristo fue voluntaria y voluntariamente nosotros morimos al pecado, no queremos seguir con el pecado, rompemos nuestras relaciones con Él, con nuestro pecado. Pero también la muerte de Cristo, como vamos a ver hoy tiene varios aspectos más. Vamos a considerar como la muerte de Cristo fue violenta y la muerte de Cristo fue también dolorosa, muy dolorosa. Y eso se refleja por nuestra unidad con Cristo en nosotros. Él es la vid, nosotros somos las ramas, y participamos de la vida y el poder de Jesucristo mediante la fe. Y eso el apóstol Pablo dice que hemos muerto con Él al pecado y hemos resucitado con Él una vida nueva. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Eso son unas frases de la Biblia. ¿Eso me habla a mí? ¿Tiene que ver con mi vida? Claro que tiene que ver. Si no eres creyente, esto te suena chino. Te suena como una clase de religión.
Pero si eres creyente, esto habla de tu vida. Y si no, espera un poco. La muerte de Cristo fue, sin duda, violenta. Él murió con 33 años y sufrió la muerte en su cuerpo. Su cuerpo era mortal, el alma no. Nuestras almas son inmortales, pero nuestros cuerpos sí lo son. Y Jesús fue llevado como cordero al matadero, fue violentamente arrestado, fue violentamente crucificado. Él dijo: destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días, hablando del templo de su cuerpo. Pero su cuerpo fue destruido, fue llevado a la muerte, y fue así porque él fue tratado violentamente como un criminal. Y esto quiere decir que como él es el ejemplo que debemos entonces, donde debemos mirarnos, ahora Pablo dice que al igual que Cristo fue llevado a la muerte voluntariamente y fue llevado a la muerte violentamente, así tienes que hacer tú y yo con el pecado que aún mora en ti. Me explico. Las malas hierbas pueden morir de viejas o pueden morir por haber sido arrancadas. Y lo que nos está diciendo el Señor es que el pecado en nuestra vida no simplemente dejamos que se muera de inanición, que se muera de aburrimiento, que se muera de sequía, que se muera de no hacerle caso, sino que lo que está diciendo es que tiene que haber un acto voluntario en el cual se arranca el pecado y se mata el pecado. Es lo que está diciendo aquí el Señor cuando habla de hacer morir lo terrenal en nosotros, cuando habla de mortificar, dar muerte, de crucificar la carne, que estamos crucificados con Él. Quiere decir que no tratamos el pecado como diciendo, bueno, a ver si se muere, a ver si se pasa. No, sino que vamos voluntariamente y vamos violentamente a arrancarlo. Piensa por un momento en un agricultor. Un agricultor no trata las malas hierbas y les dice, por favor, malas hierbas, ¿podéis morir? Por favor, malas hierbas, haced el favor de secaros para que no tenga yo. Sino que el agricultor llega con la azada y cava fuerte y saca de raíz las malas hierbas. Lo hace matándolas de raíz. No simplemente espera que se sequen o se mueran, sino que las arranca. Y esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Me explico. Mucha gente no practica pecados, pero sencillamente porque no puede. Por la experiencia que tenemos de tantas personas que han ido a centros de rehabilitación para quitarse de la adicción de la droga o de otras adicciones, ingresan en ese centro, ahí no hay droga, ahí no pueden drogarse. Por lo tanto, empiezan a recuperarse. Pero ¿qué ocurre? No pueden acceder a la sustancia que les tiene enganchados. Pero en su mente, pero en su corazón, no ven el día de que puedan por fin volver a ellas. Y cuando salen de allí, cuestión de tiempo, cuestión de días, volverán a recaer en lo mismo, porque son adictos no solo en su cuerpo, sino en su corazón, deseo, y en su mente, voluntad. Y esa adicción ha sido quitada en parte, pero no hay. Piensa, por ejemplo, en una persona mayor, una persona que tiene ya 80 años. Su cuerpo ya no le mueve tanto a la lujuria, a la inmoralidad, al deseo de codiciar el sexo. Pero aún su corazón y sus ojos están en ello. Matar el pecado no significa únicamente, bueno, ya dejo de hacerlo porque no puedo hacerlo, estoy enfermo, estoy en un centro, no tengo posibilidad de hacerlo, sino que hay un arrancamiento de ese pecado, hay un matar ese pecado en su intención, no solo el exterior, el acto exterior, sino el acto interior. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo no me he acostado con ninguna mujer que no sea la mía, yo no me he acostado con ningún marido que no sea el mío, por lo tanto yo no cometo adulterio. Cuidado, porque Jesús dice, pero yo os digo.
cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque el pecado se origina en el corazón, el pecado llega a la mente y después se ejecuta con el cuerpo. El cuerpo es una herramienta, es un instrumento de tu alma, es una herramienta y un instrumento tuyo. El cuerpo no tiene su propio deseo, el cuerpo no tiene su propia voluntad. El cuerpo es una herramienta, es como una pala, es como un pico, como un martillo. No va a hacer las cosas solas. Tú utilizas tu cuerpo para pecar porque tú quieres pecar. ¿Y pecas con qué? Con lo que tienes. ¿Y qué tienes? Un cuerpo. Luego entonces, el cuerpo no es culpable, sino la voluntad y el deseo y el corazón que mueve al cuerpo. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Estás ahí todavía? ¿No estamos enchufados? Espera un poco, espera un poquito, no tengas prisa. Quiero que entiendas eso. Dios te ve a ti como un alma viviente, no como un pedazo de carne, no como nervios y huesos, no como neuronas, sino te ve como un alma viviente, cuerpo y alma ensamblados. Y por lo tanto quiere decir que si yo no me acuesto con ninguna mujer que no sea la mía, pero deseo y codicio a otras mujeres, soy un adúltero. Soy un adúltero. Si yo no me acuesto con ninguna chica porque no estoy casado, entonces no estoy cayendo en la fornicación. Sí, pero si veo pornografía, soy un fornicario y un inmoral. Es tu corazón el problema. Y por eso hay que arrancar el pecado. Muchos dejaron el pecado hace tiempo porque no podían, porque se habían visto en vergüenza, los habían pillado, porque no tenían dinero para gastar más, pero siguen adictos en su corazón. No son adictos en su cuerpo, pero sí en su corazón, porque sigues deseando y fantaseando con el pecado. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor con esta palabra? Que hay que arrancarlo de raíz. Algunos han cogido los malos deseos o el pecado y le han hecho una poda por encima, pero la raíz sigue ahí y volverá a salir otra vez. ¿Por qué? Porque tú no quieres arrancar ese pecado. Ese pecado te domina en tu corazón y en tu mente. Hay que matar el pecado utilizando la única herramienta bíblica, que es el arrepentimiento verdadero. Y es por eso que mientras que pienses que tu pecado no es tan importante y no te odies a ti por pecar, no estás usando el arma más poderosa contra el pecado, que es el Espíritu Santo. Escucha lo que dice Romanos 8. Mira lo que el apóstol Pablo está hablando ahí acerca de cómo se mata nuestro pecado. ¿Y cómo se mata nuestro pecado? Se mata con el poder del Espíritu. Porque tú y yo no tenemos poder alguno contra nuestro pecado. Ninguna religión lo va a quitar, ningún hombre lo va a quitar, ningún mandamiento lo va a quitar, ningún ejercicio espiritual lo va a quitar. Solo el Espíritu de Dios puede. Y esto es por la naturaleza misma del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Y dice, versículo 12 así: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y vosotros habéis recibido no un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu por el cual, el espíritu de adopción por el cual nos permite ya clamar al Padre, clamar a Dios, Abba, Padre. Lo que está diciendo es claro. Tú y yo tenemos deseos pecaminosos. Tú y yo tenemos pecado. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿A dónde nos vamos a ir
a llevar. ¿Cómo lo vamos a arrancar? Solo por el poder del Espíritu Santo. El pecado está sumamente horrible, está sumamente potente, está sumamente arraigado y tan sumamente traidor y engañoso y perverso que no lo puede sacar nadie sino Dios mismo. Por eso persiste. Y por eso te das cuenta de que en todas las religiones del mundo hay pecadores. En todas. La Santa Madre Iglesia no existe. Santa en el sentido de apartado para Dios puede ser, porque la Iglesia lo es, los cristianos verdaderos lo son. Pero santos en el sentido de que no tengamos pecado, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los pecados, según es lo que está diciendo el Señor, yo he muerto con Cristo, entonces ahora yo tengo que tener un patíbulo para matar mis pecados, sacarlos para la ejecución. Y seamos honestos, y lo que te voy a decir no te va a gustar, pero yo no estoy aquí para que te guste lo que yo digo, sino para traerte lo que Dios te dice y lo que Dios me dice. A mí no me resulta agradable decirte estas cosas, pero te voy a traer hoy carne cruda. Y te voy a decir cosas que te van a ofender, pero si te ofendes, recuerda que yo soy el mandado. Que yo soy el camarero, la comida no la fabrico yo, no la traigo yo. Te traigo la palabra de Dios y no te va a gustar lo que te voy a decir, pero verás, tengo que decirte. Tampoco me gusta a mí, porque yo también soy pecador. Estoy subiendo en un púlpito, pero en verdad soy exactamente igual que cualquiera de los pecadores. No estoy aquí porque sea más bueno. Soy igualmente pecador, pero por eso me duele decir esto, pero es la verdad, verás. Todos nosotros tenemos pecados que nos negamos a matar. Pecados favoritos que reinan en nuestras vidas. Y son traidores que quieren dominarnos y nos dominan. Y mientras que esos pecados vivan en nosotros, esos pecados nos apartarán de la verdadera bendición que Dios quiere traernos. Y me explico. Si la avaricia o la codicia, si los malos pensamientos, si el egoísmo, si la incredulidad, si la mentira, si el orgullo, si el egoísmo en cualquiera de sus formas, aún persisten en nosotros, es porque tú y yo no hacemos nada para erradicarlos. Lo siento, pero tengo que decirte. Si tú tienes todavía pecados consentidos en tu vida, y yo tengo todavía pecados consentidos en mi vida, no es porque no tenga el Espíritu para poder matarlos, no es porque en Cristo y el poder de su cruz no tenga suficiente para tomarlos, es sencillamente porque yo quiero ser así. Yo quiero tener toda mi vida celos y envidia, quiero guardar rencor, quiero mentir cuando quiera, quiero tener deseos pecaminosos y consentirlos, quiero tener fantasías con el pecado, quiero guardar en mi vida todo aquello que me agrada, quiero seguir siendo egoísta y dejar de hacer aquello que debería hacer y hacer lo contrario a lo que no debería de hacer. Quiero hacer todo eso porque no me lo tomo en serio. Yo simplemente soy una buena persona, pero lo que no se ve no está. Lo que nadie sabe, lo que hago cuando nadie me ve, lo que pienso cuando estoy solo, lo que hago cuando estoy solo, como nadie lo ve, no está. No existe. Y no importa. Pero eso es lo atroz del pecado. Que te está destruyendo lentamente. Observa lo que Jesús dice acerca del pecado cuando dice, él puede decir que los adúlteros son los que miran y codician, no solo los que se acuestan con otra persona que no deben para tener relaciones sexuales, sino dice, por lo tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, dile a tu ojo, ponte unas gafas de sol. ¿No? ¿Dice eso? Ponte un antifaz. No.
Quítalo. ¡Wow! Pero Sergio, los oculistas van a ir al paro. Ir al médico. Operar. Si tu mano te es ocasión de caer, átatela. La atas aquí para que la mano no pueda seguir, ¿no? ¡Córtalo! Nuestro Señor Jesucristo está hablando, por supuesto, con un lenguaje figurado. Es una expresión simbólica para decir que más vale que vayas al cielo sin un ojo y sin un brazo y sin una pierna, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? El pecado está en ti y el pecado te va a llevar al infierno. O cortas tú con el pecado o el pecado te cortará a ti. O matas tú al pecado o el pecado te matará a ti. O acabas tú con el pecado o el pecado acabará contigo. Pero tu pecado, no el pecado del vecino, sino el tuyo. El que tienes, el que tenemos. No me gusta nada, pero es la verdad. Es la verdad. Y por eso Jesús, cuando explica la ley, nos dice que el verdadero problema nuestro es que amamos nuestro pecado. Tú no vas a matar al que amas. Tú no vas a destruir lo que aprecias. Tú no arrojarás a la basura lo que te gusta. ¿Verdad? Tirarás a la basura lo que no quieres, lo que no te vale, lo que no te agrada, lo que ya no utilizas, y lo pones ahí, lo echas a la basura porque ¿para qué quiero eso? Es un trasto, no vale para nada. Cosas que tengo en mi casa que hace 10 años que no hago ni caso de ellas, pues las voy a regalar o a tirar. Pero ¿vas tú a tirar fuera, a echar fuera de tu casa aquello que te gusta? ¿A lo que aprecias? ¿Vas tú a arrancar el árbol que te da sombra y que te gusta? Ese es el verdadero problema. El problema es que no miramos el pecado en su verdadera perspectiva. No le damos. La muerte de Cristo fue una muerte dolorosa porque Cristo sufrió, Dios le hizo ser quebrantado y sufrió en su alma y en su cuerpo una agonía tan grande que cuando estaba en Getsemaní y vio lo que le esperaba, postrado, dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, no sea mi voluntad sino la tuya. Y su sudor eran grandes gotas de sangre que caían al suelo. Estando en esa agonía terrible de la cruz, que no solamente era su cuerpo una muerte horrible, una muerte cruel y dolorosa, sino también su alma, porque él fue abandonado por Dios. Él fue desechado en el infierno. Cristo, nuestro Señor, dijo en aquella cruz: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue tratado como pecador. Aquel que nunca hizo daño, que nunca habló mentira, fue tratado como un mentiroso. Aquel que siempre fue puro, fue llamado inmoral. Aquel que era bendito, fue llamado maldito. Aquel que nunca pecó ni hubo engaño en su boca, fue llamado blasfemo. Aquel que es y será siempre perfecto, fue considerado inmundo. Y eso es lo que ocurrió en aquella cruz. Pero claro, nosotros, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo vemos la cruz? Lo vemos como que alguien muy bueno murió en manos de gente muy mala. Esa es la mentira diabólica que tanta gente cree y que tanto de nosotros nos tomamos. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Bueno, Jesús era muy bueno, Jesús hizo muy buenas cosas, la gente era muy mala. La gente, no yo, no. La gente era muy mala, capturaron a Jesús, odiaron a Jesús, lo hicieron sufrir un montón y lo mataron. Ellos. Pero ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice? Que Él, el que no conoció pecado, por nosotros fue tratado como pecador. Literalmente lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y esto qué significa? Déjame que te lea un poema maravilloso que explica lo que esto significa. Del madero, tú, amor mío, pendes próximo a morir, y te miro yo y no muero. ¿Cómo puedo aún vivir? ¿O no conozco tu amor? ¿O no comprendo mi error? Ignorara que mis culpas te colocan en la cruz, si tu gracia no inundara mi conciencia con tu luz. Mas desde que tengo fe, oh Señor, todo lo sé. Escucha. Sé que son mis transgresiones quien te azotan sin piedad. Quien tu rostro abofetea es mi impune iniquidad. Y mi orgullo y altivez quien te pone en desnudez. Sé que son mis malas obras quien tus manos traspasó, y mis malos pensamientos quien tu sienes taladró. Haber yo sido infiel y te obliga a beber de él. Tú le mataste. Te dije que no te iba a gustar lo que te iba a decir hoy, pero te tengo que decir. Tú no eres una buena persona. Tú no eres un buen cristiano. Ni tú ni yo. Tú no eres alguien mejor. Eres un criminal, un homicida. Tú hiciste sufrir al Hijo de Dios en la cruz. Tú y yo. Tú y yo lo coronamos de espinas. Tú y yo le escupimos. Tú y yo le traspasamos con la lanza. Tú y yo le despreciamos y le injuriamos. Tú y yo le dimos la espalda. Tú y yo le negamos. Tú y yo le abofeteamos. Tú y yo le azotamos. Tú y yo le despreciamos y le desafiamos. Tú lo hiciste. Yo lo hice. Y si mientras que no veas eso, no ves nada. Tú no tienes que mirar en la cruz a un pobre hombre que sufrió sin inocente. Tú tienes que mirar en la cruz a ti mismo y tu maldad. Eso, así como tienes que mirarlo. Sé también que aunque soy nada, sigue diciendo este poema, sé también que aunque soy nada, me amas con tan grande amor, que por mí viertes tu sangre para ser mi redentor. Sé que graban sobre ti las iras que merecí. Y sé que Dios está satisfecho con tu sagrada pasión. Y sé que para mis pecados tengo el más amplio perdón, porque me aclara a tu luz el misterio de la cruz. Nosotros no renunciamos a nuestro pecado porque no vemos como el pecado es. No lo vemos a la luz de la cruz. No vemos que fue el pecado y que es el pecado lo que hizo sufrir terriblemente al Hijo de Dios. Lo que le mandó al infierno. Lo que hizo que el Padre tuviera que rechazar a su propio Hijo porque no podía estar en su presencia. Fue nuestro pecado lo que hizo que el diablo se burlara. Fue nuestro pecado lo que hizo que Cristo sufriera de aquel modo tan horrible, que fuese abandonado, que fuese rechazado, que fuese puesto en esa agonía terrible en aquella cruz. Fue nuestro pecado lo que hizo que el Padre lo juzgara y lo condenara. Fue nuestro pecado lo que hizo que él fuese considerado maldito. Y ahora dime, si eso es así, si realmente entiendes que nuestro pecado, que tu pecado, que mi pecado le hizo tanto daño al Hijo de Dios, ahora dime, ¿cómo podemos seguir en el pecado?
Esto sí que es un misterio. La cruz es un misterio increíble para nosotros, pero que haya un cristiano que diga que le da igual pecar o no pecar, que prefiere el pecado, que prefiere, aunque sabe que es contra la voluntad de Dios, seguir haciéndolo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, Pedro lo explica de esta manera. Por tanto, Primera de Pedro 4, 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumid también vosotros esa misma actitud de morir. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida, de vuestra vida, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a idolatrías abominables. ¿Qué está diciendo? Mira, Cristo murió y por lo tanto se separó por fin del pecado, porque el que muere ya es libre del pecado. Ya roto con el pecado, ahora vosotros tenéis que romper con el vuestro. Así que debemos luchar contra nuestro pecado y destruirlo con el poder que viene de la cruz. Mira, tú ves aquí que aquí hay una cruz. Y a algunos puede parecer que la cruz es una cosa muy bonita para colgar del cuello. Que la cruz está muy bien para ponerla en las iglesias. Que la cruz está muy bien para ponerla en el coche. Que la cruz está muy bien para decir que soy cristiano. Pero lo que significa la cruz es que tú mueres. Tú eres crucificado con Él a la maldad y eres crucificado con Él a una vida nueva. Ser cristiano es que mueres a tu pecado. Y eso es doloroso. Les costó mucho dejar a sus mujeres y a sus hijos incrédulos al pueblo de Israel, pero tuvieron que hacerlo. Habían pecado contra Dios. Y cuesta mucho dejar aquellas cosas que sabemos que son pecado y las practicamos impunemente porque las hemos asumido como normales. Hay mucha gente lo hace. Hay otras cosas peores. Aún los mejores también lo hacen. Esto no perjudica a nadie, nadie lo ve. Yo no estoy pecando contra nadie porque esto es una cosa secreta. Y no te das cuenta delante de quién estás. Si realmente estás unido al Señor Jesucristo y permaneciendo en Él, si permaneces en Cristo, el pecado no permanecerá en ti. Por lo menos no voluntariamente. Lo odiarás. Y tomarás las medidas adecuadas contra Él. Porque la ira que Cristo tuvo que soportar por tu pecado debería hacerte pensar, ¿cómo puedo yo permanecer en esto? Deberías tener un dolor interior en ti para hacerte ver, ¿cómo puedo yo utilizar mi cuerpo para el pecado cuando el Hijo de Dios fue taladrado por Él? ¿Cómo puedo yo unirme a los enemigos de Jesús? ¿Cómo puedo yo practicar el pecado que fue exactamente eso lo que le llevó a la cruz? ¿Cómo puedo ser tan traidor y tan canalla? ¿Cómo puedo ser tan malvado de practicar aquello que colgó al Hijo de Dios? ¿Cómo puedo ser así? Debería de odiarlo a mí mismo. ¿Cómo puedo yo practicar la envidia o el orgullo o la mentira cuando sé que esas cosas humillaron y desnudaron al Hijo de Dios en aquella cruz? ¿Qué clase de malvado soy? ¿Qué clase de desgraciado soy? ¿Qué clase de incrédulo y perverso soy si hiciera tal cosa? Deberíamos de preferir morir antes que pecar, porque no vemos nuestro pecado delante de la cruz. No vemos lo que pasó en la cruz y decimos, no, esto es un desliz, no, esto es una debilidad, no, esto no pasa nada, esto es una cosa ocasional, esto es un pecado menor, esto es un pecado venial, esto no importa. ¿Por qué? Pues porque no pasa nada.
Otros lo hacen. Yo puedo seguir engañando, yo puedo seguir mintiendo, yo puedo seguir manteniendo mis vicios secretos, yo puedo seguir ocultándome de otros para que no me vean, yo puedo seguir siendo un incrédulo y puedo seguir siendo así todo el tiempo que quiera, porque en verdad considero que no debería ser así. Considero que da igual. Yo puedo tratar a mi esposa mal, yo puedo tratar a mi marido mal, yo puedo desobedecer a mis padres, yo puedo no tener respeto a nadie, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Porque ¿qué importancia tiene eso? Claro, tú y yo lo miramos así, porque no lo miramos a través de la cruz. Deberíamos mirar nuestro pecado a la luz de cuánto le costó al Hijo de Dios sacarnos de él. Cuando un creyente se niega a matar su pecado, que no es lo mismo que aquel que está luchando con el pecado y cae. Yo estoy luchando con el pecado todos los días y puedo ganar, puedo perder una batalla, pero la guerra todavía puedo luchar. Pero cuando yo me levanto cada día y lucho contra mis malos pensamientos, lucho contra mi orgullo, lucho contra mi codicia y mi envidia, lucho contra las cosas que debería hacer y no hago, y trato de agradar a Dios, cuando yo me levanto a luchar como cristiano, estoy diciendo que en la cruz yo he muerto. He muerto al mundo, he muerto al pecado y estoy crucificado juntamente con Cristo. Pero cuando yo digo que lo más importante es el dinero, cuando yo digo que el placer es mucho mejor, cuando yo digo que el ocio que indebido es lo correcto, cuando yo digo que no se llama pecado sino debilidad o otra cosa, cuando yo permito que el pecado ocupe lugar en mi corazón, en mi mente, en mi vida y en mi cuerpo, estoy siendo un traidor de aquellos que escupieron a Jesús y le azotaron. Un verdugo de Jesús soy. Sé que esto es duro. Te dije que era carne cruda. Es la verdad. Es la verdad. Pero hay una buena noticia. Con esto quiero cerrar esta mañana. La noticia buena es que en Cristo tú puedes vencer. Sí, sí. No tienes por qué seguir siendo un envidioso. Ni tú ni yo. No tienes por qué seguir siendo un incrédulo. No tienes por qué seguir siendo un rencoroso. No tienes por qué seguir siendo alguien que miente, que engaña. No tienes por qué seguir siendo un hipócrita o un egoísta. No tienes por qué seguir siendo un adúltero, inmoral, fornicario. Porque la misma cruz que nos dice lo grave que es el pecado, también nos dice esa cruz el poder que Cristo tiene sobre el pecado. Aleluya. El pecado me dice lo malo y malo que soy yo. Pero también me dice, la cruz me dice lo malo y perverso que soy yo con mi pecado. Pero la cruz también me dice lo grande y potente que es el amor de Cristo. Que arrasa con mis pecados y los arranca y los destruye. Porque Dios, con su Espíritu Santo, produce en mí el arrepentimiento que lleva a la vida. Produce en mí un odio hacia mi pecado y un anhelo de apartarme de él lo antes posible, de no querer saber nada de él. Como el alcohólico cuando le operan para salvarle la vida y dice: yo no quiero saber más nada del alcohol, no, aborrezco por completo todo alcohol porque casi me mata. Como la persona que casi se muere por el abuso del tabaco y dice: pues ya no quiero saber más nada de esto. Y así, con tantos que han visto su vida destruida por el juego y han dicho: ya no quiero saber más nada del juego, yo no quiero jugar a nada absolutamente. Pero lo hacen a la luz de la cruz, que verás. Hay personas que dejan el pecado porque les ha dañado, que se arrepienten porque los han pillado. Como el niño que lo pillaron cogiendo la chocolatina de la tienda y dice: ay, llora y llora y llora porque está arrepentido. No está arrepentido, es que ha pillado.
que le van a castigar. Y entonces no lamenta ser un ladrón y haber cogido una chocolatina, sino que me han pillado. Si me hubieran pillado, hubiera seguido con ella. La chocolatina me iba a comer, me iba a hacer una foto y ya está. Eso no yo, ¿no? Un cristiano es alguien que mira el pecado como una ofensa y una traición contra Dios. Lo mira con toda su crudeza y gravedad. Y entonces lucha, dice, hasta la sangre, como dice Hebreo. Entonces, aún no ha resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, lo veremos la semana que viene más sobre esto, pero miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa ley del pecado que está en mí, está luchando contra la ley del Espíritu. Si todo el Espíritu quiere producir en mí amor, gozo, paz, paciencia, pero la carne quiere seguir produciendo lo de siempre: ira y enojo y palabras sucias, etcétera, inmoralidad y disensiones, envidias, herejías, homicidios y todo ese tipo de cosas. Por cierto, ya que Jesús dijo que el que odia también es un homicida. Pero la buena noticia es que Cristo está dispuesto a liberarnos de ese pecado. Pero verás, ¿cómo nos libera Cristo? Arrepentimiento, número 1, fe, número 2. Tú le puedes decir a Cristo: Señor, libérame de esta adicción que tengo. Tú lo dices con tu boca, pero tu corazón dice: la verdad que me gusta. No pienses que Cristo va a venir a ti. Tú necesitas odiar tu pecado y odiarte a ti mismo por el pecado. ¿Me explico? El arrepentimiento verdadero no es decir, bueno, como estoy enganchado y soy ludópata y estoy todo el tiempo que si me juego a esto, que si me juego lo otro, que me juego más allá, bueno, le digo: Señor, a ver si me puedes quitar la ludopatía, pero que no me duela, que no me duela. Ponme anestesia general, Señor. Ponme una buena anestesia y llévate el pecado de la noche a la mañana para que yo no tenga que hacer nada. Tú automáticamente lo sacas, pero no es eso lo que Dios dice. Dios dice que seas tú y yo quien lo matemos. Hay que matarlo. No hay que decir, bueno, Señor, como me está molestando y tal, que mañana yo ya esté libre de esto. Si tú sigues amando en secreto tu pecado y racionalizando porque te ha lavado el cerebro para decir no pasa nada, Cristo no vendrá a ti para salvarte. Necesitas entonces renunciar al pecado. Necesitas arrepentirte de corazón. Necesitas tener el dolor de Dios, la tristeza según Dios que produce arrepentimiento. Esa tristeza que te lleva a ver lo vil y despreciable que eres por el pecado que has cometido y lo grande y poderoso que es Cristo, que está dispuesto a tenderte en su mano. Arrepentirte del pecado y confiar que solo en Él puedes ser libre. Escucha, esto es importante. Porque la liberación de tus pecados, el asesinato de tus pecados, el matar tus pecados, solo puede ser hecho en virtud de la sangre de Cristo. ¿Sabes lo que él dijo, no? ¿Recuerdas? La sangre preciosa de Cristo te limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice más? Y limpiarnos de alguna maldad, ¿no? De toda maldad. Lo que Jesucristo hace por la fe no solamente es perdonar la culpa y la corrupción y el pecado en cuanto al castigo del pecado, sino que dice que la sangre de Cristo, cuando yo me he arrepentido de Él, me he arrepentido del pecado y vengo a Cristo por la fe, Cristo entonces viene conmigo y dice: arráncalo ahora, tira fuerte, sé libre, suéltalo, mátalo y nunca más tendrá poder sobre ti. Es por eso que hay cristianos que antes eran egoístas y ahora son generosos. Es por eso que hay cristianos que antes eran mal hablados y ahora hablan bien. Es por eso que hay cristianos que eran unos padres terribles y ahora son unos padres modélicos. Es por eso que hay maridos que antes no había quien tratara con ellos y ahora son maridos ejemplares. Y lo mismo para las esposas. Es por eso que hay cristianos que antes eran tacaños y ahora son generosos. Que antes no oraban y ahora oran. Que antes no servían y ahora sirven.
Es por eso que se produce el cambio, porque cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando tú te examinas y dices, Señor, cuánta basura hay en mí, cuánto pecado hay en mí, mira que me pasa esto, mira que me pasa lo otro, pero yo no quiero eso, y quiero matarlo, pero yo no tengo nada en mis manos. Él me da la espada del Espíritu, Él me da el poder en la cruz. Él llevó nuestros pecados en la cruz para que Él, muriendo por nuestros pecados, vivamos para Él. Él mató tu pecado en la cruz. Él lo llevó en la cruz y no puede tener poder alguno sobre ti, ni dominio alguno sobre ti. Puedes caer en pecado, pero no vivirás en Él, porque Cristo lo venció. Ahora tú por la fe puedes decirle, Señor, solamente me arrepiento y me odio por este pecado, sino que también vengo a ti, a tu cruz, y yo sé que allí tú venciste todo pecado, toda maldad, venciste al mundo, venciste el pecado, venciste a Satanás, eres el vencedor. Entonces, Señor, ahora por la fe, tomo esa victoria y te pido que este pecado persistente, este pecado que yo mantengo como indulgente, este pecado horrible, desaparezca. Y Él lo hará. Él lo hará si tú de verdad lo quieres. No solo de dientes para afuera, sino desde dentro. Ahora quiero que examinemos por un momento nuestra vida. Vamos a cantar el cántico ¿Quién rompe el poder del pecado? ¿Cuál es ese pecado que tú estás protegiendo? Sí, puedes poner de pie un momento. Cierra un momento tus ojos antes de cantar el cántico. Señor, ayúdanos a ver nuestro pecado tan claramente como vemos el pecado de los otros. Ayúdanos a dolernos por nuestro pecado como nos dolemos también por los pecados de otros. Ayúdanos a odiar nuestro pecado como odiamos el pecado en otros. Y ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos y dejar esta farsa y esta hipocresía, esta máscara piadosa que nos ponemos cuando estamos protegiendo y guardando y escondiendo nuestro pecado en vez de matarlo. Ahora ayúdanos a mirar a la cruz, a arrepentirnos y a tomar todo tu poder